Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos hace 8 días, que es la serie La Biblia desde la arqueología. Nosotros empezamos a considerar qué ha dicho la historia por medio de los descubrimientos arqueológicos de las Escrituras. Esta sería nuestra segunda reunión. En la reunión anterior estuvimos considerando algunos descubrimientos desde el punto de vista de la arqueología y consideramos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto en la primera parte. En el día de hoy vamos nuevamente a considerar una segunda parte relacionada también con el Antiguo Testamento y Dios mediante en la próxima reunión entonces consideraremos la arqueología, la Biblia desde la arqueología en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un texto para comenzar, 2 de Pedro 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Dice nuestro hermano Pedro, también tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Leí de la versión Biblia textual. Las Escrituras mismas nos muestran y nos enseñan que nosotros los creyentes, para conocer el consejo de Dios, debemos ir a su palabra. Pedro nos está diciendo que nosotros, primeramente a los hermanos que le escribía, tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la Escritura completa, la suma del Antiguo Testamento con la suma del Nuevo Testamento. La suma de la Taná con todo el Nuevo Testamento. Incluso Pedro habla de Pablo y habla de los escritos de Pablo y los incluye en escritura, como nuestro querido hermano Pablo, ¿sí? Hablando de estas cosas y menciona y le da el mismo peso que tienen las epístolas de Pablo a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, como lo dijimos en la reunión pasada, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura es autoritativa o autoritaria en sí misma. Nosotros no necesitamos nada exterior para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros nos acercamos a las Escrituras creyendo que esa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nos acercamos a la arqueología desde ese ángulo, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos nosotros estar bien, a la cual hacemos nosotros estar atentos como una antorcha, porque ella empieza a alumbrar en nuestro interior cada vez más y coloca el ejemplo del lucero de la mañana, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la palabra profética más segura y la Biblia la palabra inspirada de Dios, ¿sí? Entonces con ese contexto vamos a volver a considerar algunos aspectos que vimos en la reunión pasada. Dijimos que era la arqueología desde la Biblia de estudio de Charles Reedy en la página 1856. Él decía que la naturaleza del objetivo de la arqueología bíblica. El vocablo arqueología procede de 2 palabras griegas, arcaios y logos. Arcaios significa viejo y antiguo, y logos es de donde viene la palabra o tratado. Significa literalmente tratado de cosas antiguas, pero el término se aplica ahora de ordinario al estudio de materiales excavados pertenecientes a una era anterior. La arqueología es una ciencia compuesta, puesto que busca la ayuda de muchas otras ciencias como la química, antropología y la zoología. La arqueología bíblica puede definirse como el examen de las cosas antiguas que se perdieron y se hallan de nuevo, en la medida en que estos objetos recuperados están relacionados con el estudio de las Escrituras y la descripción de las costumbres en los tiempos de la Biblia. Funciones de la arqueología, decía nuevamente Charles Reedy, que la arqueología nos ayuda a entender la Biblia. Ese es el propósito de la arqueología. ¿La confirma? Sí, pero su propósito inicial no es confirmarla, sino ayudarnos a entender el entorno en el cual vivieron los hombres que escribieron la Biblia, el entorno en el cual sucedieron las cosas en el que fueron escritas la Biblia. La arqueología nos ayuda a entender la Biblia, pues revela cómo era la vida en el tiempo de la Biblia, que es lo que realmente significan algunos pasajes oscuros en la Escritura y cómo han de entenderse los relatos bíblicos en su respectivo
contexto histórico-gramático. Ha servido de ayuda para establecer la exactitud de los originales griego y hebreo y para mostrar que el texto bíblico ha sido transmitido con un extraordinario grado de exactitud. Eso lo conocemos como, o por qué, por los descubrimientos de Mar Muerto. Por los descubrimientos de Mar Muerto nosotros vemos que efectivamente el texto que tenemos hebreo nosotros es un texto bueno. Tiene algunas variantes, pero no influyen en doctrina. La Biblia desde la arqueología, otro libro que leímos de Joaquín González Echegaray, página 9, 8 y 10. El proporcionarnos los elementos necesarios para construir el ambiente y las circunstancias de los hechos narrados en la Biblia, como puede ser el aspecto que tenía Jerusalén en el siglo X a.C. o en el siglo I. A pesar de ello, se ha dado, como decimos, y se darán casos en los que las investigaciones arqueológicas han permitido confirmar la historicidad de algunos datos aportados por la Biblia. Pero insistimos que en la habitual misión de la arqueología es descubrirnos las condiciones materiales y culturales en que se desarrollaba la vida del país en los días que se refiere el relato bíblico, lo que sin duda contribuye eficazmente a comprender las circunstancias de la narración, incluso el valor y el significado religioso que puedan tener. Recuerda que estuvimos diciendo que una de las primeras maneras de estudiar arqueología bíblica era estudiando el tel. El tel era un montículo de tierra que quedaba, y entonces ellos estudiaban por medio de la estratigrafía los diferentes estratos de tierra, y sobre esa estratigrafía hacían algo que se llamaba tipología, y con esa tipología identificaban objetos de ciertos periodos similares. Esa era la manera en que se podía estudiar la arqueología, y leímos Josué 8:28, donde mostramos que ahí aparece la palabra hebrea tel. Lo voy a leer. Y José quemó ahí y la redujo a un montón de escombros. Ahí la palabra hebrea es tel, o montículo, asolada para siempre hasta hoy. Bueno, vamos a empezar a considerar. Primero quiero mostrarles a ustedes unas imágenes de cuñas cuneiformes. Esta era la escritura que existía en el tiempo de los sumerios, ¿sí? No entendemos qué es lo que dice, pero eso es escritura. Les quiero mostrar una manera de cómo podía hacerse la cuña cuneiforme. No estoy diciendo que esa es la manera, una manera cómo podía hacerse. ¿Sí ves? Se escribía sobre barro, luego ese barro se cocía al fuego, ¿sí? Y entonces los descubrimientos arqueológicos de las cuñas cuneiformes quedaban así, ¿sí? Eso eran tablillas cuneiformes. ¿Listo? ¿Sabes por qué leímos esto? Porque vamos a hablar de Génesis y vamos a hablar de la composición del libro de Génesis por Moisés. Vamos a leer el libro del hermano Gino Ia Francesco que se llama Al Principio. Vamos a leer la página 10, una parte, y nos va a decir algo acerca del Génesis, porque va a ser muy importante también en esta serie de arqueología. Moisés, por inspiración divina, incorporó documentos provenientes de la época patriarcal, fundiéndolos en una redacción fluida de su propia composición inspirada. La arqueología ha demostrado la normalidad de la transmisión de relatos y genealogía por escritos en épocas patriarcales. El hermano toma esta información en el libro de D.J. Wiseman, don Jonal Wiseman, un libro que se llama Nuevos Descubrimientos en Babilonia acerca de Génesis. Y también quiero leer la página 18, donde dice: vale la pena considerar las ponderaciones de D.J. Wiseman y de R.K. Harrison en relación a los Toledot. Ya vamos a entrar a explicar qué es eso. Que pertenecen al Bereshit, Génesis, los cuales tienen visos de provenir de antiguas tablillas de cuño mesopotámico, con su respectivo título, tema y colofón. Por ejemplo, el Toledot que nos ocupa, las relaciones, el Toledot Hachamayim Bejaeres, que significa relaciones de los cielos y la tierra, tiene a manera de título la introducción que constituye el primer versículo. Él lo pone acá en hebreo.
Bereshit bara Elohim et shamayim bet aeres. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. El tema lo constituye el heptamerón. El heptamerón son los 7 días de la creación. Y el colofón lo constituye la frase final. Ela toledot hachamayim bet haeret bejibarán. Estas son las relaciones de los cielos y de la tierra en su creación. Ya vamos a mirar el relato bíblico para mirar bien qué es esto. Este tipo de documentación escrita con relatos y genealogías familiares eran normales en la época patriarcal, tal como lo ha quedado claro desde el desentierro arqueológico de las tablillas de los archivos de Al-Alaq, Amarán, Ebla, Mari, Nippur, Nusu y Ugarit, etc. La arqueología ha pues también comprobado que la ambientación de la época patriarcal se corresponde perfectamente con el contenido de los Toledot de Bereshit, de Génesis. Los patriarcas se movieron dentro de las costumbres de su tiempo, por lo tanto los Toledot de Bereshit provienen de su época. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los tales fueron editados en una sola inspirada composición por Moisés, y además debemos recordar también que la Torá fue a su vez reeditada inspiradamente por Josué, al menos en 2 ocasiones, añadiéndole sus propias palabras. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Nuestro hermano entendió, de acuerdo a los libros de descubrimiento arqueológico, que Moisés compuso Génesis por tablillas. Que una tablilla estaba la relación de los cielos y la tierra, en otra tablilla estaba el libro de Adán, en otra tablilla estaba el libro de Noé, en otra tablilla la relación de los hijos de Noé, y Moisés tomó cada una de esas tablillas con la información y las juntó e hizo el libro de Génesis. Esa es la manera como los hermanos han entendido que se compuso el libro de Moisés, porque efectivamente con lo que él averiguó por medio de los libros, sobre todo de D.J. Wiseman, era que esa era la manera normal de escribir en los tiempos de los patriarcas. Los críticos decían que Moisés no podía haber escrito el Génesis porque en ese tiempo, escrito Génesis, porque en ese tiempo no existía lenguaje escrito. Pero cuando viene la pala y la arqueología, ¡pum!, descubren, nos muestra que efectivamente ya existía un tipo de escritura, ¿sí? Entonces vamos a decir cuáles son las relaciones más o menos que están compuestas en Génesis. La primera relación de Génesis va de Génesis 1.1 a Génesis 2.4. Y aquí quiero entrar a mostrar lo que dice la Septuaginta en el griego. La Septuaginta en Reina y Valera nos dice, vamos a leerla primero Reina y Valera y luego miramos lo que dice Génesis, por ejemplo. Génesis de la Septuaginta. Génesis 2.4 de Reina y Valera, el texto hebreo, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Ahí debe haber un punto porque hay ciertas Biblias que tienen esa división, como por ejemplo la Biblia textual. Ahí termina la primer relación y el primer escrito, porque la palabra donde dice orígenes es la palabra hebrea toledot, y la palabra toledot significa historia, relación, ¿cierto? Generación. Entonces, los hermanos han entendido que ahí termina el primer libro de Génesis, la primer tablilla de Génesis. Y cuando tú vas a la Septuaginta, efectivamente la Septuaginta nos confirma lo que los hermanos han entendido. En la Septuaginta, en Génesis 2, versículo 4, donde dice generación, estas son los orígenes. En la Septuaginta dice biblos. Y biblos significa libro. O sea que la Septuaginta traduce bien. Este es el libro de los Génesis, del Génesis del cielo y de la tierra. Y lo mismo vuelve a decir en el segundo Toledot, sería Génesis 2.4 a Génesis 5.1. En Génesis 5.1, la parte B, dice, la parte B, no la parte A, la parte A. Este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces el hebreo dice Sefer, libro, Toledot, Adán. O sea que de Génesis 2.4 a Génesis 5.1a es el libro de Adán, de las relaciones de Adán.
o de la historia de Adán. Y también nos lo comprueba la misma Septuaginta. Génesis 5:1, la parte A, Biblos, donde dice, este es el libro, en la Septuaginta dice libros. Entonces ahí vemos nosotros también que efectivamente la Septuaginta coincide con lo que los hermanos han entendido. Yo también hace tiempos tuve en mis manos un Nuevo Testamento hebreo donde también explicaba que la Biblia, el Génesis, Moisés lo recopiló por historias. Tomó todas las historias, las juntó por inspiración divina y las actualizó porque Moisés le cambia los nombres a ciertos países y a ciertas ciudades y hizo el Génesis. Entonces, en ese contexto también queremos mostrar que efectivamente esa era la manera de entender cómo Moisés hizo el Génesis y compagina perfectamente con los escritores patriarcales del tiempo de Moisés. O sea, no está muy lejos de la realidad de ese tiempo. Queremos leer otro aspecto ya para dejar Génesis. Son muchos Sefer Toledot Adán, que va de Génesis 2:4 a 5:1. Toledot Noé, que va Génesis 5:1b a Génesis 6:9. Toledot Ben Noé, el Toledot de los hijos de Noé, o relación de los hijos de Noé, va de Génesis 6:9b a 10:1. Toledot de Sen, o relaciones de Sen, va de Génesis 10:1b a Génesis 11:26, la parte A. Luego sigue el Toledot de Taré, Toledot de Ismael, Toledot de Isaac, Toledot de Esaú, Toledot de Jacobo, que tiene todo el ciclo de José. Entonces, ahí queremos mostrar también cómo se puede entender la composición del Génesis desde la arqueología, porque la arqueología ha ayudado mucho a entender la composición de los primeros 5 libros, porque siempre se ha preguntado, Moisés, ¿cómo escribió? ¿Cómo pudo escribir tan fidedignamente de Adán, de Abraham? Vamos a ver otro aspecto en relación con la arqueología. Voy a leer el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento de John Walton y Mark William Chavalas, página 167. Balaán y Balac. ¿Recuerdan a Balaán? ¿La burra de Balaán? Ok. Bueno, hay un subtítulo que ellos tienen en ese estudio que se llama Balaán en Deir Allá. En 1967, una expedición arqueológica holandesa dirigida por H.J. Franken descubrió algunas piezas de barro. Aparentemente los fragmentos fueron escritos en arameo y datan de alrededor del 850 a.C. Mencionan a Balaán, hijo de Beor, el mismo personaje que es descrito como adivino en Números 22 al 24. Aunque el texto es muy fragmentario, con muchos intervalos y palabras inciertas, se puede establecer que Balaán era un adivino que recibió un mensaje divino durante la noche y que no era lo que sus vecinos esperaban oír. Es cuestionable si ese texto se refiere a los hechos narrados en la Biblia, pero sí se establece una tradición extrabíblica común del siglo IX a.C. sobre un profeta llamado Balaán. Puede ser que la notoriedad de Balaán haya sido tan grande que siguió siendo una importante figura profética durante siglos, y así es como se le puede identificar con los relatos israelitas anteriores del tiempo de la conquista. Entonces vemos que existen fuera de la Biblia testimonios acerca de Balaán, aunque en el tiempo que encontraron las tablillas de barro, en el 850 a.C., ya habían pasado varios siglos después de la aparición de Balaán allá en Números 22. Pero como dice el escritor acá, lo más probable es que haya tenido eco y ha sido una figura prominente como profeta, entonces escribieron registros de él. Vamos a ver ahora la estela aramea de Dan. Está la estela aramea de Dan. ¿Sí? ¿La vemos? Es una piedra, ¿listo? Con inscripciones, ¿listo? Entonces dice, fue descubierta en 1933 en Tel Dan. Se trata de una piedra de basalto de 32 centímetros de alto por 22 de ancho. Se calcula que pertenece a la segunda mitad del siglo VIII a.C. y conmemora la victoria del rey sirio Hazael. Vamos a leer la Biblia desde la arqueología. Es precisamente todo este complejísimo aparato de acceso y defensa de Dan donde se ha descubierto fragmentada en 3 pedazos la famosa estela aramea del rey Hazael, cuyos restos fueron reutilizados
para posteriores construcciones. El texto restaurado dice así, a lo que dice la estela. Mi padre fue contra él cuando estaba luchando en Abel, y mi padre murió, se fue con sus antepasados. Ahora el rey de Israel entró como antaño en la tierra de mi padre, pero el Dios Hadad me hizo rey a mí, y Hadad fue delante de mí, y me aparté de, puntos suspensivos, 7 de mi reino, y yo aniquilé a 5 poderosos reyes que enjaezaban miles de carros y miles de caballos. Así es como fue muerto Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y fue muerto Cosías, hijo de Jorán, rey de la dinastía de David, y puse sus ciudades en ruinas, convertí su país en desolación, destrocé todo lo de él y establecí en él a otro hombre, y al templo le consagré. Y a Jehú, hijo de Onri, le puse frente de Israel y establecí cerco sobre, puntos suspensivos. Es la traducción de la estela aramea de Dan. Como siempre hemos dicho, una de las particularidades de estos reyes, sobre todo los reyes de Asiria, era siempre grabar sus victorias, pero siempre le aumentaban un poquitico más, porque el relato bíblico no lo decía de esa manera. La inscripción conmemorativa se refiere pues al cambio dinástico en Israel. Consiste en el asesinato de Jorán de Israel y de Ocosías de Judá. Hay sin embargo una clara diferencia entre la versión bíblica, que lo atribuye a Jehú instigado por un profeta yavista, y el de la estela, en la que se le apropia el rey de Damasco, el cual lo hace constar así en Dan, cuando esta ciudad en algún momento cayó en manos del rey arameo. Tal visión partidista de los hechos, que ya vimos también en la estela de Mesa, debía ser entonces habitual, y de ella no puede excluirse del todo a la propia versión bíblica. En cualquier caso, habrá que concluir que Jehú fue quien dio el golpe de estado, pero sin duda estaba apoyado por Hazael. Sin embargo, tal vez no sea esta la consideración más interesante que se derive de la estela de Dan, sino el hecho de que confirma en líneas generales los hechos del relato bíblico y de las personas reales que en él intervinieron. Sobre todo que así como los reyes de Israel eran considerados en el exterior como monarcas de la casa o dinastía de Onri, a los de Judá se les llamaba la casa de David. Concuerda completamente con lo que dice la Biblia, ¿cierto? Porque los reyes que reinaban por la línea de David se consideraban ¿qué? La casa de David, ¿cierto? Con lo que tenemos aquí el primer testimonio extrabíblico de la existencia e importancia de quien fue en otro rey en Jerusalén, es decir, de David. Vamos a mirar otro descubrimiento arqueológico que nos muestra que el contexto histórico de la Biblia también nos la confirma. El prisma de Taylor o el prisma de Sennacherib, se llama así. ¿Listo? Este es un cilindro de barro y lo ampliaron acá, y esta es la escritura. No sé, debe ser un cilindro. Sí, una prisma. ¿Ves? Esa es la escritura. ¿Qué dice? Bueno, vamos a mirar. Vamos a leer Primera de Reyes 18:7. Primera de Reyes 18, Segunda de Reyes 18:7. Amén. Segunda de Reyes 18:7. Este es Ezequías, rey de Judá. Y Yahvé estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Pasemos al versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces el rey Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Prisma de Sennacherib o prisma de Taylor. Vamos a leer el libro de Ernest Wright, Arqueología Bíblica, página 35. En Segunda de Reyes 18-19, por ejemplo, tenemos el relato bíblico del asedio del rey asirio Sennacherib contra Judá.
incluyendo su capital Jerusalén y su mayor fortaleza, Laquis. Como resultado de las excavaciones inglesas en Nínive, se pudo leer la narración que el mismo Sennacherib escribió de este acontecimiento y ver los relieves del muro de su palacio, donde había una artística representación del asedio y las rendiciones de Laquis, con hombres y mujeres judíos contemporáneos del profeta Isaías que eran llevados al cautiverio. Vamos a leer la traducción de la prisma de Sennacherib, del prisma de Sennacherib. En cuanto a Ezequías, el judío, o mejor judaíta, no se sometió a mi yugo, yo puse cerco a 46 de sus ciudades más fuertes, bastiones fortificados e innumerables aldeas pequeñas de las inmediaciones, y las conquisté por medio de rampas de tierra bien apisonada y arietes arrimados a los muros, combinados con el ataque de los soldados de a pie por medio de minas, trincheras y obra de zapadores. Saqué 200,000 personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, caballos, mulos, asnos, camellos, ganados mayor y menor, 50, y todo esto lo tomé como botín. A él le puse preso en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Lo cerqué con terraplenes a fin de hostigar a los que salían por la puerta de su ciudad. Las ciudades que yo había saqueado, yo las quité de su país, las di a Mitini, rey de Asod, y a Padi, rey de Cron, y a Silibel, rey de Gaza. De esta forma reduje su país, pero aumenté su tributo y los presentes catru debidos a mi persona como su soberano, que yo le impuse más tarde, además del tributo anterior, y que tendría que entregarme todos los años. O sea, estamos viendo qué fue lo que le dijo Ezequías al rey Sennacherib, que él iba a ser su siervo y le iba a pagar los tributos que quisiera. Y la arqueología nos está diciendo qué era lo que le tenía que pagar. Ezequías mismo, al que había abrumado el terrible esplendor de mi majestad, sigue diciendo Sennacherib, cuando las tropas selectas y las irregulares que habían reunido en Jerusalén, su residencia real, para fortalecerla, le habían abandonado, me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, junto con 300 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonios, grandes cortes de piedra roja, lechos incrustados de marfil, sillas nimedú incrustadas de marfil, pieles de elefante, maderas de ébano y de boji, y toda clase de tesoros de gran valor, sus propias hijas, concubinas, músicas. Para entregar el tributo y prestar la obediencia como esclavo, envió su mensajero personal. La traducción es de J.B. Pritchard. Entonces vamos a mirar también otros registros que quedaron de esa batalla en Laquis. Esta es otra inscripción de Laquis. Esto es una pared donde están estos pedazos. ¿Sí los ven? Está escrito por medio de como de dibujos de personas. Ahora vamos a ver una ampliación de esos dibujos. Acá. Están mostrando cómo llevan cautivos a las personas, a los judíos. ¿Cierto? Y terminamos con esta, donde se ve mucho más claro cómo le estaban dando el tributo al rey. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Okay. Esa era la información que quedaba en los registros de los reyes en ese tiempo. Y gracias a Dios fueron descubiertos. El obelisco negro de Salmanasar, otro descubrimiento arqueológico, se llama así. La Biblia desde la arqueología. Mira que la mayoría de registros arqueológicos que nos muestran el Israel de ese tiempo se consiguen por los asirios, porque Sennacherib era rey de Asiria y Salmanasar también era rey de Asiria. Biblia desde la arqueología, página 47, dice: también Layar descubrió allí en el templo del dios Ninurta un obelisco en alabastro negro de 2 metros de altura, que hoy se conserva en el Museo de Londres. En él hay relieves e inscripciones explicativas, una de las cuales refiere a Jehú, hijo de Onri, que presenta tributo de oro y plata al rey asirio.
Entonces, este es el obelisco negro de Salmanasar. Y es 2 metros de alto. ¿Sí? Entonces, aquí adentro es donde tiene la información, el registro. Acá nos aparece un poco más, donde se ven más los relieves. ¿Ven? Ahí donde plasman toda la historia ellos. Gracias a Dios que se descubrieron. Y este es donde muestran a Jehú de rodillas ante el rey Sennacherib, Salmanasar. ¿Lo ven? Se saca de rodillas. Está arrodillado acá, ante el rey. ¿Sí? Está postrado, rindiéndole tributo. Vamos a leer Arqueología Bíblica de Ernest Wright. Los documentos asirios nos transmiten la noticia de que Jehú ocupaba el trono en Israel en el año 841 a.C. Pues en esa fecha se afirma que pagó tributo a Salmanasar. El monarca asirio nos ofrece su obelisco negro, la primera imagen que conocemos de los israelitas. O sea, ahí también nos muestra cómo vestían y cómo eran. El artista representó a Jehú en el acto de besar el suelo ante Salmanasar. Detrás de él aparece una fila de israelitas que portan diversos tributos. Sobre las figuras aparecen estas palabras: el tributo de Jehú, hijo de Onri. De él recibí plata, oro y un cofre saplú de oro y un vaso de oro con el fondo en punta, cubiletes de oro, copas de oro, estaño, un cetro real, un purutuk de madera. El tributo fue evidentemente entregado después de la quinta campaña de Salmanasar contra Damasco, a continuación de la cual marchó contra Fenicia. En sus inscripciones afirma haber recibido tributo de Tirón, Sido y Jehú, y que puso su propia imagen en el acantilado de Balirasí. Este relieve puede verse aún junto al de otros soberanos, entre ellos Ramsés II de Egipto, siglo XIII a.C., en el acantilado de la desembocadura del río del Perro, al norte de Beirut. Vamos a leer una inscripción de Salmanasar también, en el mismo libro, página 54. Tenemos noticia de que algunos años después, en el 841, el gran rey de Asiria volvió a realizar otra campaña militar en la región occidental para castigar al rey arameo de Damasco. Pero al parecer, tanto los reyes fenicios como Jehú, que lo era entonces de Israel, seguían sumisos al asirio. Al israelita se le considera como descendiente y perteneciente a la casa de Onri, a pesar de que, como sabemos, encarnaba una nueva dinastía. Más aún, en algunos documentos se cita simplemente a Israel como el país de Onri. Dice así el texto de Salmanasar 3. En el 18º año de mi reinado crucé el Éufrates por 16ª vez. Hazael, del país de Damasco, había confiado en la gran cantidad de sus tropas y las puso en movimiento en gran número. Trabé combate con él y le derroté. Ciudades sin número destruí, demolí, incendié. Me llevé su botín innumerable. En aquellos días recibí tributo del país de Tiro, del país de Sidón y de Jehú, hijo de Onri. Mire que en lo mucho que hemos leído de la reunión pasada también, en los descubrimientos arqueológicos aparece mucho Onri, ¿sí? Dejaron registro del tiempo de su reinado. Vamos a ver otro, la estela de Salmanasar II, otro, se llama el monolito de Kurt. No se ve muy bien, pero es una piedra con una inscripción con un hombre y tiene sus letras alrededor. ¿Listo? Se llama el monolito de Kurt, porque lo descubrió una persona de apellido Kurt. La Biblia de la Arqueología, página 54. En el año 853, el rey asirio Salmanasar emprendió una gran operación de control y castigo sobre todos los reinos, pero se encontró con la inesperada sorpresa de que muchos de estos pequeños estados unieron sus fuerzas para hacerle frente al gigante asirio. Porque recuerden que los asirios fueron contados como imperio en su tiempo. Esto ocurrió junto al río Oronte en Siria, en la famosa batalla de Karkar. En el documento asirio se describe así: llegué a Karkar, destruí, demolí e incendié Karkar, la ciudad real, 1200 carros de combate,
1.200 soldados de caballería, 20.000 soldados del rey Ezer del país de Arán, 2.000 carros de combate y 10.000 soldados de Acab del país de Israel. Acab era un rey de Israel. 200 soldados del rey Matinubali de la ciudad de Arwad, 1.000 camellos de los árabes, combatí contra ellos, los derroté entre Karkar y Giz Saú, di muerte con las armas a 14.000 de sus soldados. Parece muy pomposo la batalla. Desde luego sabemos que la derrota no fue tan espectacular como pretenden las fanfarronadas oficiales puestas en boca del rey asirio. Estamos leyendo lo que dice el libro. Pero sí podemos asegurar que la coalición de reyes, cerca de 12 según el texto, se vio en grandes apuros y terminó batiéndose en retirada, dejando caídos en el campo a muchos de sus hombres. En consecuencia, los aliados pidieron paz y se comprometieron en adelante a pagar fuertes tributos anuales al poderoso y lejano rey de Asiria. Sigamos mirando, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Entonces, la arqueología bíblica nos ayuda a entender los procesos de guerra, los procesos de colonización, nos ayuda a entender qué tan rico era un reino al tener que pagar tributo de esta manera, ¿cierto? Nos ayuda mucho a entender la situación histórica en su momento. Inscripciones en el palacio de Tigla-Pileser. Segunda de Reyes 15:19. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar a la tierra, y Manaén dio a Pul 1.000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Impuso Manaén este dinero sobre Israel y sobre todos los poderosos y opulentos. Y de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. En el texto correspondiente, que es primer libro de Crónicas 5:25, dice que Pul se llama Tigla-Pileser, ¿sí? Entonces dice el libro, tenemos noticias de que el 738 a.C. pagó tributo a Tigla-Pileser, el rey Manaén de Israel. En Segunda de Reyes 15:19 se dice que se vio obligado a pagarlo cuando Pul, rey de Asiria, subió contra el país. Pul o Pulú, como sabemos, era un nombre personal de Tigla-Pileser. Después de recibir 1.000 talentos de plata, Pul confirmó a Mahanaén en el trono. El mismo Tigla-Pileser corrobora una de sus inscripciones afirmando el suceso bíblico. Dice que aplastó a Manaén, evidentemente no en combate, sino en una guerra psicológica, de modo que éste huyó solo como un pájaro y se postró a los pies del asirio, que sigue informándonos de que restituyó su trono a Manaén, pero a condición de que pagara un tributo de oro, plata, vestidos de lino con bordados multicolores. Eso lo dice Ernest Roy en su libro La Arqueología y la Biblia, página 322. Segunda de Reyes 23:29. La arqueología también nos sirve a nosotros para poder establecer aquellos pasajes en la Biblia que de pronto son oscuros y no se tiene un claro conocimiento de dichas palabras para sus traducciones. Segunda de Reyes 23:29, vamos a hablar de la crónica de Babilonia. Los babilonios también dejaron mucha información escrita acerca de sus victorias. Segunda de Reyes 23:29. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. ¿Listo? En 1923, J.C. Gadd del Museo Británico publicó parte de la Crónica de Babilónica. Este documento ofrece una información detallada año por año de la caída del imperio asirio. El punto culminante se sitúa en el 612 a.C., cuando la capital Nínive cayó ante las fuerzas combinadas de los medos y babilonios. El monarca asirio y su ejército se retiraron hacia la zona norte de Mesopotamia. En el 609-608 a.C. fueron finalmente derrotados por los babilonios, con la ayuda de los medos en la batalla de Harán.
Según el texto de la Biblia, el faraón Necao de Egipto subió contra el rey de Asiria hasta el río Éufrates y el rey Josías salió a su encuentro y él le dio muerte en Megiddo. Segunda de Reyes 23-29, el que leímos. Por la crónica babilónica, sin embargo, sabemos que Necao marchaba no en contra, sino en la ayuda del rey de Asiria hacia Harán. Pero recuerde que leímos que Necao marchó en contra del rey de Asiria. Por este motivo, las actuales versiones de la Biblia traducen ahora así este versículo. El faraón Necao, rey de Egipto, subió a ver al rey de Asiria. Aparte de la Biblia, nuestra principal fuente de noticias acerca del imperio neobabilónico, sigue diciendo Ernest Wright, página 257, ha sido la Crónica Babilónica, un documento oficial que se limita a consignar los principales acontecimientos año por año. D.J. Wiseman, del Museo Británico, anunció en 1956 el descubrimiento de otras 4 tablillas de esta crónica. Son especialmente importantes por el hecho de contener la primera noticia bíblica de la caída de Jerusalén ante Nabucodonosor en el año 598 y 597. Al mismo tiempo que dan nuevas noticias detalladas sobre diversos acontecimientos del periodo comprendido en el 626 y 594, con una laguna de solo de 6 años en el texto. Entonces, vamos a leer la Biblia textual de ese mismo texto. Con este descubrimiento arqueológico nos ayuda a entender bien para poder traducir bien. El faraón Necao no subió contra el rey de Asiria. Según las crónicas de Babilonia, subió fue a ayudarle. Entonces, por eso hoy las Biblias traducen mejor eso por causa de los descubrimientos arqueológicos. Dice, Segunda de Reyes 23-29 de la Biblia textual, que la tenemos acá. Dice, en sus días, faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro, dice la Biblia textual, al encuentro del rey de Asiria. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero en cuanto aquel lo vio, le dio muerte en Megiddo. ¿Sí? También lo dice la Biblia, la palabra versión hispanoamericana. Durante su reinado, el faraón Necao, rey de Egipto, subió para ayudar al rey de Asiria. Entonces tenemos una mejor traducción. ¿Por qué? Por causa de los descubrimientos arqueológicos. Hay otro descubrimiento arqueológico. Solamente vamos a mostrar cuando los babilonios sitiaron a Jerusalén, que el rey Ezequías construyó un túnel para poder tener agua en la ciudad, porque estaban siendo asediados. Y gracias al descubrimiento arqueológico podemos confirmar entonces lo que también dice la Biblia y nos muestra cómo fue la construcción de su túnel. Ese descubrimiento arqueológico se llama la inscripción de Siloé. Así se llama el túnel de Ezequías. Voy a leer solamente un aspecto de eso porque es una información larga. Voy a leerlo desde acá. Lo mismo, la Biblia desde la arqueología, página 84 dice: pero la ampliación del área urbana de Jerusalén en los tiempos de Ezequías y su incremento en habitantes y ganados obligaba también a un nuevo planteamiento más ambicioso con respecto al suministro de agua. La solución sería pues desviar el agua desde la fuente hacia aquella zona donde se construiría una gran alberca, pero para ello, si quería hacerse fuera del alcance de un posible ejército sitiador de la ciudad, sería preciso realizar un empalme mediante un túnel que atravesara el subsuelo de la ciudad de David, pues una tal conducción por el exterior de la muralla más o menos ya existía, y cita Isaías 36:2, pero resultaba inútil en los tiempos de guerra. La obra de ingeniería iba a exceder a todo lo que hasta entonces se había ideado en cualquier ciudad de Palestina. Era una novedad. Sería preciso excavar un túnel en la roca caliza de más de medio kilómetro de recorrido. Según la Biblia, este fue el proyecto del rey Ezequías, segunda de Crónicas 31:30. Hoy se ha podido comprobar cómo en efecto se llevó a cabo la gigante obra del túnel, en virtud
en virtud de la cual las aguas se deslizaron desde la fuente de Gijón hasta la piscina o alberca de Siloé, donde se recogían para el suministro de la ciudad. El conducto que aún hoy, después de más de 2700 años, sigue desviando parte del agua de la fuente, fue explorado por los arqueólogos en el siglo XIX. Y lo que resulta más espectacular fue el hallazgo en 1880 de una inscripción en palo hebreo, hoy conservada en el Museo Arqueológico de Estambul, que conmemora el acontecimiento de la inauguración y donde se dan detalles de la construcción que, junto con las observaciones recogidas in situ, nos han permitido reconstruir cómo se hizo la sorprendente obra de ingeniería bajo tierra a más de 45 metros de profundidad. Qué precioso, ¿cierto? Entonces nos muestran efectivamente cómo se dieron las cosas en su contexto histórico. También para eso sirve la arqueología bíblica. Jeremías 36:10. Vamos a leerlo. La Biblia de la arqueología, sello de Gemarías, hijo de Safán. Sello de Gemarías, hijo de Safán. Jeremías 36:10. Y Baruc leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Yahvé, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta de la nueva casa de Yahvé, a oídos del pueblo. Entonces seguimos leyendo Ernest Wright, página 86-87. Se han hallado varias casas de tipo ya conocido y llamado de 4 habitaciones, 3 longitudinales y una transversal al fondo, pero quizá lo que aquí más nos interesa es señalar el hallazgo de un conjunto de ellas situadas sobre la falda oriental de la ciudad de David, casi colgadas en la ladera sostenida por terrazas y muros de contención. A juzgar por la cronología de la cerámica, debe situarse en el siglo 7 a.C., o sea, en el tiempo de Jeremías, justamente coincidiendo con la época del profeta Jeremías. Una de ellas, conocida por los arqueólogos como la Casa de las Bulas, ofreció una sorprendente información. Se trataba de la oficina notarial de un funcionario público, destruida por el fuego en los tiempos de la caída de la ciudad. Lo que dice la Escritura, que Jerusalén fue quemada en ese tiempo. Conservaba restos del archivo consistentes en las bulas o sellos de arcilla que se colocaba sobre los protocolos como nuestros sellos de lacre, ya que los verdaderos documentos, probablemente de papiro, habían desaparecido por el fuego. Se han encontrado 51 de estos sellos, en los que figura siempre el nombre del interesado con la inscripción en hebreo perteneciente a fulano de tal. Por ejemplo, Azarías, hijo de Hilquías. Entre los varios nombres registrados vemos el de un personaje que nos es muy conocido por la Biblia, Gemarías, hijo de Safán. Acabamos de leer, ¿cierto? Se trata de un escribano del palacio en los tiempos del rey Joaquín, del que habla expresamente el libro de Jeremías, Jeremías 36, 10, 12. Lo importante es que el hallazgo nos ilustra sobre el amplio texto de Jeremías, en el que se explica con detención cómo se procedía a la venta de una finca, escribiendo un acta notarial que se sellaba con una copia abierta, Jeremías 32, del 9 al 14. Ambas se guardaban en un cántaro de barro cocido, del tipo de los hallados en las excavaciones del registro notarial del que hablamos. Entonces también nos lleva a la arqueología a ver cómo se hacían las transacciones en este momento, ¿sí? Jeremías 29:1, otro aspecto, judíos en Babilonia en tiempos de Jeremías. Jeremías 29, versículo 1. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple también a cabalidad. No es el fin de la arqueología confirmar la Biblia, pero también cuando se descubren descubrimientos arqueológicos, por medio de la pala del arqueólogo, nos dice, y la Biblia tenía la razón. También eso. Jeremías 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados
y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Pasemos al versículo 4. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es que le dice el Señor: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahvé, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces Dios, por medio de Jeremías, le decía a los judíos transportados a Babilonia que edificaran casas en Babilonia, que plantaran viñas en Babilonia, que se casaran en Babilonia, que dieran sus hijas y sus hijos en matrimonio. O sea, que se establecieran allá, que procuraran la paz de la ciudad donde ellos lo iban a transportar. Entonces vamos a ver qué nos dice la pala del arqueólogo en los descubrimientos bíblicos. La única ciudad, vamos a leer Ernest Wright, página 300-301, la única ciudad de Babilonia en las que las excavaciones nos han dado prueba de que contaba con una colonia judía es Nippur, al sudeste de Babilonia. Esta ciudad fue exhumada por una expedición americana de la Universidad de Pensilvania entre 1889 y 1900. El descubrimiento más importante realizado por la primera expedición fue el barrio de los escribas, donde apareció la mayor parte de las 30.000 tablillas de barro o documentos hallados en aquella ciudad. Más de 2.000 de estas tablillas, fechadas entre el 2500 y 1500, conservan parte de la literatura antigua, de la antigua civilización sumeria, que fue en el periodo clásico de Babilonia. En otro sector de la ciudad se descubrieron más de 700 tablillas del siglo V a.C., esto fue la deportación, que resultaron ser los archivos de una gran empresa babilónica de banqueros y agentes comerciales. La firma se llamaba Murachú Hijos, así se llamaba la firma. Una de sus funciones consistía en actuar como agentes del gobierno persa para la recepción de los tributos de la zona. En sus archivos aparecen largas listas de nombres personales en el que se evidencia la gran mezcolanza de pueblos que moraban en la ciudad y en sus inmediaciones. Para nosotros es del máximo interés la gran cantidad de nombres hebreos que contienen estos documentos. No puede cabernos duda alguna, por consiguiente, de que un número considerable de los antiguos desterrados de Judá se había establecido en aquella zona, edificados, plantados, casados, siguiendo el consejo de Jeremías, que les surgía procurar el bien de la ciudad en que se hallaban asentados, a rezar por ella y a establecerse tranquilamente, a orar por ella y a establecerse tranquilamente con vistas a una larga estancia. Jeremías 29:1-14. Podemos sacar también la conclusión de que mientras un grupo regresó a Jerusalén y trataba de reconstruir el templo, otros muchos se quedaron en Babilonia, logrando abrirse camino allí. Lo cierto es que numerosos vasos con inscripciones en hebreo nos sugieren que en Nippur vivió durante siglos una colonia judía, ¿cierto? Entonces, la arqueología nos muestra efectivamente dónde se ubicaron mayormente los judíos que fueron transportados a Babilonia. Y también eso lo confirmamos con Daniel. Daniel fue uno de los que no fue a Jerusalén para edificarla, se quedó en Babilonia. Y de Daniel vamos a pasar a otros descubrimientos arqueológicos. Vamos a hablar de el cilindro de Nabónido, así se llama. Todo eso es escritura caldeas babilónica. La crónica de Nabónido. Crónica de Nabónido. Y cilindro de arcilla, donde se menciona a Belsasar. ¿Listo? Los críticos de la Biblia mucho tiempo estuvieron diciendo que Daniel no era verídico
y que la Biblia por ende no era verdad, porque no se conocía del nombre de un rey que se llamase Belsasar, ¿cierto? Los nombres que tenían ellos en las crónicas babilónicas eran estas: Nabucodonosor, que murió en el 562, después lo sucedió su hijo Evil-Merodá, está en Segunda de Reyes 25-27 al 30, en Jeremías 52, 31, 34, heredó el trono, pero fue asesinado por su cuñado Neriglisar, que en la Biblia aparece como Nergal-Sarecer, en Jeremías 39:3, del 3 al 13, que subió al trono en el 560 a.C. Neriglisar murió en 556 y fue sucedido por su hijo Labasí-Marduk, que fue asesinado ese mismo año, y sucedido por Nabónido, quien gobernó hasta 539. Hasta ahí tenían los datos los historiadores, pero gracias a la pala del arqueólogo nos muestra que sí existía alguien que se llamaba Belsasar en ese tiempo. Daniel 5, versículo 7. Y vamos a conocer, por medio del descubrimiento arqueológico, vamos a entender esta palabra que aparece en la Biblia, que fue mucho tiempo enigmática para muchos. Daniel 5, versículo 7. Daniel 5, versículo 7. Vamos a ver esta frase tan enigmática que muchos escritores e historiadores iban en contra de la Biblia porque no se entendía tan bien esta palabra. Recuerde que el contexto es que Belsasar mandó a traer los vasos del templo del Dios de ellos, y los vasos que habían traído del templo de Jerusalén, los vasos con que se hacían los sacrificios, las libaciones, y hicieron una orgía y con todos los vasos. Entonces apareció una mano en la pared y escribió Mene Mele Tekel Uparsin. ¿Listo? Entonces el versículo 7 dice: y el rey gritó en alta voz que se hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces la frase enigmática era el tercer señor del reino. ¿Por qué no el segundo señor del reino? Aparece nuevamente en el versículo 16. Yo pues, mandan a llamar a Daniel y dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Y nuevamente aparece en el versículo 29, cuando ya lee la escritura en la pared. Entonces el rey Belsasar, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Terminando con los babilonios. Documentos cuneiformes identifican a este rey como hijo de Nabónido, Belsasar, quien compartió el reino con su hijo Belsasar como corregente. Por eso es que le decía a Daniel que le ofrecían era el tercer puesto, no el segundo, porque Nabónido reinaba juntamente con Belsasar. Y eso lo sabemos por la pala del arqueólogo. Nabónido, que gobernó el imperio de Babilonia entre los 555 y 539 a.C., menciona a su hijo primogénito Belsasar en una inscripción que se halló en la ciudad de Ur en 1853. La inscripción dice: ojalá que yo, Nabónido, rey de Babilonia, no te falle, y que mi primogénito Belsasar te adore con todo su corazón. Otro fragmento que evidencia a favor del reinado de Belsasar en la ciudad de Babilonia procede de una inscripción en la cual se hace referencia a él como hijo de Nabónido y se le concede autoridad para gobernar. Dice: poniendo el campo bajo el gobierno de su hijo más mayor, sus manos quedaban entonces libres, confiándole a él la autoridad del trono real. Existe otra evidencia más que procede de una tableta que data del siglo VI en Babilonia, donde se le menciona la luz que su padre, en lo que se refiere a la brillante estrella que ha aparecido, intentará interpretar su significado
para la gloria de mi señor Nabónido, rey de Babilonia, y también para el príncipe heredero. ¿Sí? Entonces, cuando se hallan estos descubrimientos arqueológicos, se dan cuenta los arqueólogos que efectivamente había alguien reinando con Nabónido y se llamaba Belsasar. Entonces, por eso esa frase enigmática, tercer señor del reino, se entiende desde dónde, desde el punto de vista de la arqueología. Otro, cilindro de Ciro. Otro cilindro, pero este es el de Ciro. Otro aspecto, visto desde otro ángulo. Listo. Vamos a leer segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, el último capítulo, versículo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: y por los descubrimientos arqueológicos sabemos cómo los persas derrotaron a los babilonios. Lo que acabamos de leer en Daniel, que la noche que Belsasar estaba con los vasos, los persas, los descubrimientos arqueológicos nos dicen que ellos cerraron el cauce del río y por ahí se les metieron y no dispararon ni una flecha, ni una lanza, ni una piedra, y derrotaron a los babilonios así. Así dice el Ciro, rey de los persas: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él y suba. O sea, Ciro, cuando llega al trono y empieza a conquistar las naciones, le dice a las personas que estaban cautivas: los que tengan dioses en sus ciudades, en sus países, váyanse y edifíquenle los templos a sus dioses. Y dio un mandamiento de que los judíos que estaban en Babilonia pudieran salir a Jerusalén y edificar nuevamente el templo, que es de ahí donde viene Nehemías, de donde viene Esdras, que es la reconstrucción del templo. Entonces vamos a leer un extracto del cilindro de Ciro, una parte. Dice: Yo declaro que respetaré la tradición, las costumbres y las religiones de las naciones de mi imperio, y que nunca permitiré que ninguno de mis gobernadores desprecien o insulten a los habitantes de mis naciones. Pero la parte que más nos interesa es esta: declaro hoy la libertad religiosa. ¿Qué es eso? Lo que dice la Escritura, ¿cierto? Declaro hoy la libertad religiosa. Todos son libres de elegir cualquier religión, vivir según cualquier religión y acceder a cualquier empleo a condición de que nunca violen los derechos de los demás. Entonces, el cilindro de Ciro nos muestra efectivamente qué fue lo que pasó. Ciro dio una libertad religiosa para que cada uno pudiera adorar a su Dios. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, algo parecido a lo que sucedió con el edicto de Milán en el 313, que se dio libertad a los cristianos de poder adorar a Dios. Primera de Reyes 10:28, ya vamos terminando. La arqueología nos ayuda también a tener mejores traducciones de la Biblia. Vamos a leer la parte A. Primera de Reyes 10:28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Solamente vamos a leer esa parte. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Nuevamente dice: la arqueología también nos ayuda a conocer el significado de las palabras y expresiones que hasta ahora habían permanecido oscuras o mal traducidas en nuestras traducciones y versiones. Por ejemplo, Reina y Valera 60 dice en Primera de Reyes 10:28: y traían caballos y lienzos a Salomón. Sin embargo, Edwin Yamauchi dice: el comercio de Salomón con otras regiones ha estado oscurecido por una mala traducción en la mayoría de las versiones. La palabra que se tradujo en nuestras versiones por lienzos realmente significa de cilicia.
Una versión más contemporánea dice así: los caballos de Salomón provenían de Cilicia. No le traían lienzos. Los caballos de Salomón procedían de Cilicia. Vamos a leer una traducción que está correcta. Primera de Reyes 10:28, pero en la Biblia Jerusalén. Dice: los caballos de Salomón procedían de Musur y Cilicia. Completamente diferente, ¿cierto? Y entonces eso nos da a entender el ambiente histórico con quien comerciaba Salomón. Los mercaderes de del rey los compraba en Cilicia a precio fijo. Y vamos a terminar con esto. Uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Solamente un fragmento. Ese es un fragmento del rollo de Abacú. Mar Muerto. Los descubrimientos de Qumrán. Este es parte de esos rollos. Las cuevas de Qumrán. Vamos a leer a Joaquín González Echegaray en su libro La Biblia de la Arqueología, página 146. La historia de los descubrimientos, muy resumida, es como sigue. En 1947, un pastor beduino, esta es la manera como encontraron los rollos de Qumrán. Un pastor beduino que buscaba una cabra extraviada entre las rocas, lanzó una piedra al interior de una grieta y oyó que se quebraba una vasija. Penetró dentro y comprobó que aquella vasija contenía un rollo escrito. Lo trajo en la gruta y lo llevó a Belén, donde trató de venderlo. Por fin se hizo cargo de aquel y de otros manuscritos el metropolitano sirio ortodoxo del monasterio de San Marcos en Jerusalén, quien pudo sacarlo del país y ofrecerlo en venta en los Estados Unidos de América. Se trataba de una versión del libro de Isaías que podía fecharse en el siglo I antes de Cristo. Esa es el manuscrito más antiguo completo que tenemos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Cuando tú vas al Museo de Jerusalén, lo tienen expuesto el gran rollo de Isaías, da la vuelta así. Bien bonito. Hasta el siglo XX los eruditos habían dependido de los manuscritos producidos durante la Edad Media para traducir el texto hebreo del Antiguo Testamento, en este caso los Masoreta, el texto Masoreta. Página 149. Respecto a los manuscritos hallados en las cuevas, las hay de dos tipos: los que consisten en textos bíblicos del Antiguo Testamento y aquellos que se refiere a escritos de la comunidad u otros textos literarios del mundo hebreo no incluidos en la Biblia. Hay un libro que habla de los textos no bíblicos encontrados en Qumrán, que se llama Los textos de Qumrán. Me parece que se llama así, Los textos de Qumrán, donde tienen todos los textos no bíblicos encontrados en Qumrán. Los primeros revisten una especial importancia porque nos presentan un modelo del texto con ciertas variantes que le diferencian del texto hebreo que actualmente se maneja. Como se sabe, el texto actual es conocido con el nombre de texto masorético. Se trata de la versión única de la Biblia hebrea que ha llegado a nosotros, una vez que el texto fue cuidadosamente compilado y unificado por los rabinos del siglo IX, los masoretas, desechando todas las demás variantes que entonces existían en la Biblia, como en cualquier libro de la antigüedad transmitidos por amanuenses. La versión griega del Antiguo Testamento, los 70, esta que tenemos acá, que en sus inicios se remonta al siglo III a.C., ofrecía variantes en relación al texto masorético. Durante mucho tiempo dicha versión ha sido subestimada hasta que ahora se ha visto que algunas de tales variantes puede tener mucha importancia en orden a reconstruir el texto hebreo original, ya que en ocasiones se aproxima más al nuevo texto que hoy nos ofrecen los manuscritos de Qumrán. Y Ernest Wright termina diciendo en su página 323-24, este descubrimiento fue el de la Cueva 1 en la zona de Wadi Qumrán. Los manuscritos hallados en ella y otros que aparecieron a continuación merecen clasificarse, presta atención, quizá como el descubrimiento arqueológico más importante que jamás haya hecho en el campo de la arqueología bíblica. A los mismos arqueólogos, historiadores, sitúan el descubrimiento de Qumrán entre los mejores descubrimientos arqueológicos que jamás hayan existido. Los descubrimientos de Qumrán son los restos fragmentarios de una gran biblioteca que en los tiempos antiguos perteneció a los esenios, una secta judía que se estableció en aquellos parajes
en los tiempos de Cristo. Quiero terminar esta segunda parte del Antiguo Testamento con la parte de un libro de nuestro hermano Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y quiero leer unos apartes que él da cuando llega a la parte de la arqueología bíblica. Vamos a leer la página 70. Dice: según las escrituras, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:1, ¿cierto? Antes de la torre de Babel, después de la construcción de la torre y su destrucción, Dios confundió la lengua de toda la tierra. Génesis 11:9. Muchos filólogos modernos dan fe de la posibilidad de un origen tal para los idiomas del mundo. Alfredo Trombetti dice que él puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas. Mas Muel también da fe del origen común. Y Otto Jespersen va tan lejos como para decir que el idioma fue dado a los hombres directamente por Dios. Sigue diciendo la página 70. En la genealogía de Esaú se hace mención a los horeos, Génesis 36:20. En un tiempo se aceptó la idea que eran gentes que fueron habitantes de las cavernas a causa de la similaridad entre horeo y la palabra hebrea caverna, de donde nació la idea que vivían en cavernas. Ahora, sin embargo, los descubrimientos han demostrado que ellos formaban un prominente grupo de guerreros que vivían en el cercano oriente en la época patriarcal. Y terminemos en la página 68, donde William Albrecht, un famoso arqueólogo, dice: a medida que el estudio de la Biblia sea más y más influenciado por el rico y nuevo material proveniente del antiguo cercano oriente, veremos un constante crecimiento en el respeto por el significado histórico de pasajes y detalles del Antiguo Testamento que en la actualidad son descuidados o despreciados. Entonces, en esta reunión concluimos la segunda parte de la Biblia desde la arqueología del Antiguo Testamento. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión terminaremos la serie de la Biblia de la arqueología considerando la Biblia de la arqueología en el Nuevo Testamento. La arqueología, aparte de confirmar y dar fe de que lo que Dios ha dicho es cierto, nos amplía el entendimiento de cómo sucedieron ciertas cosas en su momento histórico, ¿cierto? Nos da detalles que de pronto la Escritura no nos presenta. Dios es un Dios económico en dar su palabra, pero gracias a Dios se ha creado esta disciplina, esta ciencia, la cual aparte de por medio de la pala del arqueólogo confirmar la Biblia y decirnos que la Biblia tenía razón en lo que dijo, también nos muestran ciertos aspectos que se puede entender desde la arqueología bíblica. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir.